Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a comenzar a estudiar el libro de Ezequiel. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento especial, nos acercamos a ti para pedir tu bendición, para solicitarte que la presencia de tu Espíritu sea nuestro orientador, nuestro maestro, nuestro guía, al estudiar este importante libro de la Biblia, que podamos aprender lecciones que fortalezcan nuestra fe y nos ayuden a crecer y que nos des el valor de compartir con otros este mensaje de salvación. Gracias, Señor, por tus bondades, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar el estudio de un nuevo libro de la Biblia, que es el libro del profeta Ezequiel. El nombre de Ezequiel significa a quien Dios fortalecerá. Este nombre correspondía muy bien a la vida y obra de quien lo llevaba, ya que fue un sacerdote llevado cautivo a Babilonia, donde 6 años después muere su esposa y comienza un ministerio especial en favor del pueblo de Dios cautivo. El ministerio de Ezequiel es posterior al ministerio de Jeremías, y sus profecías son complementarias a las de Daniel. La perspectiva de su trabajo no era nada halagüeña, porque a pesar del terrible castigo que sufrió el pueblo de Israel, en vez de hacer que recapacitaran, pareció sumergirlo más profundamente en la apostasía y el vicio. Tampoco quisieron someterse a la disciplina. Ellos continuaron siendo rebeldes, idólatras, y estaban poco dispuestos a practicar una reforma completa. El libro de Ezequiel aclara el propósito de Dios para con su pueblo en el trance amargo del cautiverio. El pueblo había rehusado aprender durante los tiempos pasados de prosperidad y a través de medidas drásticas el Señor quería enseñarles las lecciones de obediencia y cooperación con Dios. Los profetas Ezequiel, Daniel y Jeremías fueron comisionados para que revelaran el propósito del cielo a los hombres y para que lograran su cooperación en ese propósito. Jeremías fue enviado a los judíos que quedaron en Judea, mientras que Ezequiel llevaba a cabo una misión semejante entre los que habían sido llevados cautivos. Daniel fue embajador del cielo en la corte de Nabucodonosor para que el monarca conociera la voluntad divina y cooperara con ella. Al estudiar el libro de Ezequiel debemos considerar que los primeros 24 capítulos presentan un triste panorama de condición y juicio sobre el reino de Judá a causa de sus pecados. La segunda parte de Ezequiel, que son los capítulos 25 al 32, contiene juicios y profecías de destrucción sobre las naciones vecinas. Estas naciones que afligieron a Israel. La parte final del libro de Ezequiel son los capítulos 33 al 48. Estos capítulos presentan la misericordia y bondad de Dios, dando un aroma de esperanza y renovación bajo la bendición de la experiencia del nuevo pacto. Dios quería que el pueblo aceptara el plan divino para esta nación. Ahora, el propósito del libro de Ezequiel es doble. Número 1, lograr que el pueblo se arrepintiera verdaderamente. Y número 2, revelar la necesidad de la ayuda divina para la obediencia futura prometida en el nuevo pacto. Este libro tiene verdades especiales que haremos bien en escuchar y aplicarla a nuestras propias realidades y con la ayuda divina transitar por el camino del Señor. Capítulo 1. La visión de la gloria divina. Este capítulo en particular, además de ser una visión de Dios, era una manifestación de la divinidad, lo que se llama una teofanía.
Generalmente suceden cuando comienza el ministerio de un profeta, por ejemplo Isaías y la visión del altar de Dios, Moisés y la zarza ardiente. Juan ve a Jesús en medio de los candelabros de oro. El propósito de estas manifestaciones era la de una imponente manifestación mediante la cual Dios incita al profeta en un nuevo mundo de conocimiento y percepción, una nueva etapa de su vida, una nueva fase de responsabilidad. De ahí que su labor era comunicar fielmente el mensaje de Dios. Elena de White comenta lo siguiente: todos los que sirven a Dios con pureza de alma sabrán que Él exige que se proteja su honor. Muchas de las más gloriosas revelaciones registradas en la Biblia fueron dadas por el Señor en las horas más tenebrosas de la historia de la Iglesia. El Señor ha dado esas revelaciones de su gloria para que los hombres queden profundamente impresionados por la santidad del servicio. La mente ha recibido impresiones con fuerza solemne para mostrar que Dios es Dios y no ha perdido su gloria. Él exige máxima fidelidad en su servicio. En las mentes humanas debe quedar la impresión de que el Señor Dios es santo y que defenderá su gloria. Manuscritos 81 del año 1906. El capítulo 1 de Ezequiel se divide en dos partes generales. Versículos 1 al 3, la introducción, y en los versículos 4 al 28, la visión del trono de Dios. Miremos los versículos 1 al 3, que nos habla del comienzo del ministerio de Ezequiel como profeta. Leamos. Sucedió en el 5º día del mes 4 del año 30, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, que fueron abiertos los cielos, y vi visiones de Dios. En el 5º día del mes, en el 5º año de la cautividad del rey Joaquín, vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Allí vino sobre mí la mano del Señor. Con la precisión característica de un fiel historiador, Ezequiel inicia su disertación profética dando la fecha exacta de los acontecimientos de que se va a ocupar. Habla del año 30, pero no especifica cuál es el acontecimiento preciso que da comienzo a ese periodo de 30 años. Muchos comentadores creen que se refiere al año 30 de su vida. Es decir, al tener 30 años era importante, porque a esa edad se consideraba que un joven hebreo había alcanzado plena madurez. Algo interesante es que era sacerdote y estaba listo a oficiar. Recordemos que a los 30 años Juan Bautista comenzó su ministerio, igual que Jesús. El profeta estaba listo para oficiar, se había preparado para la vida que debía desempeñar como sacerdote, pero no iba a ser posible por la cautividad, ya que fue deportado en el año 597 a.C. en la segunda incursión de Babilonia a Israel. Cuando llevaba 5 años de esa deportación, más o menos 593-592 a.C., en el 5º mes, probablemente entre julio y agosto, Ezequiel se hallaba en una región donde los cautivos se habían establecido. Es cuando el Señor lo llama a él personalmente, le da la revelación de su voluntad para que posteriormente lo comunique a los demás. Estas tan solo no fueron visiones dadas por Dios, sino manifestaciones de la gloria divina presentada ante la vista del profeta. Por eso la expresión, vino sobre mí la mano del Señor, es símbolo del poder divino que descansó sobre él. Ezequiel sabía que este nuevo y extraño poder que ahora lo movía no era otro sino el poder de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios de estas visiones? Puede considerarse como la imponente manifestación mediante la cual Dios inicia al profeta en un nuevo mundo de conocimiento y percepción, en una nueva etapa de su vida, en una nueva fase de responsabilidad. Se esperaba de estos mensajes que
él como profeta lo expresara con convicción acerca de los asuntos divinos. No bastarían suposiciones, debería hablar cosas que en verdad hubiera visto. Los profetas les era ventajoso poder decir, como lo decía Isaías: han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Ahora Ezequiel dice: vino palabra de Jehová. El verbo se duplica aquí para dar más énfasis, o sea, la palabra ciertamente vino al profeta. Ezequiel reconoció que esta nueva vivencia era singular. Sabía que lo que le había venido no procedía de arrebatos de su imaginación ni de algún destello de iluminación espiritual. El Señor le estaba hablando directamente de un modo que era posible porque había sido investido del don profético. Ezequiel sabía que este nuevo y extraño poder que ahora lo movía no era otro sino el poder de Dios. Ezequiel comienza entonces ahora a describir la revelación que se le ha mostrado, una revelación de Dios mismo, su trono y autoridad. Y comienza a describir seres vivientes. Esta es la sección que va del versículo 4 hasta el versículo 14. Miremos el versículo 4. Miré y he aquí que venía del norte un viento huracanado y una gran nube con un fuego centelleante y un resplandor en torno de ella. En su interior había algo como metal resplandeciente en medio del fuego. Así comienza la descripción de lo que pasó ante la vista del atónito profeta. La visión de los 4 seres vivientes, las 4 ruedas, el firmamento y el trono ha sido considerada como la más difícil de todas las profecías de comprender de todo el Antiguo Testamento. Esta es una visión llena de simbolismos que no necesariamente se debe dar explicación a cada detalle, sino aquellos que el mismo Señor ha explicado en su palabra. Otros detalles son parte de todo el proceso de enseñanza que Dios quiere resaltar. Lo que se debe considerar atentamente es el propósito principal de esta revelación. Lo primero que vamos a destacar es: vi que del norte venía un viento huracanado. Estos vientos son símbolo de destrucción, de guerras y desolación. Del norte venía Babilonia. Por el norte iba a entrar a Jerusalén para destruirla. Pero muchos comentadores importantes consideran que la frase del norte se refiere a Dios. La Biblia compara el norte con la morada del Altísimo. Recordemos la intención de Satanás. ¿Cuál era su intención? La describe Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. La intención de Satanás era sentarse en el trono de Dios que está en el norte, según lo describe el versículo de Isaías. Aún los símbolos del monte Sión, que era símbolo terrenal de la morada de Dios, dice Salmos 48:2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Así que el norte, en cierto sentido, es un símbolo de Dios. ¿Pero qué significa que viene del norte un fuerte viento? Pues bueno, tiene varios significados. Número 1, el trono de Dios no está fijo, es movible, y que en la historia del gran conflicto Dios se ha desplazado en favor de su pueblo. En segundo lugar, el sentido que el Señor está viajando en su carruaje al templo de Jerusalén. ¿Y a qué viene? Un investigador importante, William Sea, dice lo siguiente: los mensajes dados al profeta, tal como se registran en los capítulos que cubren el espacio entre las visiones de Ezequiel 1 y Ezequiel 8, sugieren que esa tarea especial era de juicio, pues este es el mensaje especial que presentan. En otras palabras, Yahvé, oh Jehová, se sentó en juicio sobre su pueblo en su templo por unos 14 meses, de acuerdo con las fechas de las visiones, sus contenidos y la naturaleza de los mensajes dados a Ezequiel
durante el intervalo entre las dos visiones. Esto se encuentra en el libro El juicio investigador en Judá, páginas 286 y 287. Así que el Señor viene a su templo terrenal a hacer una obra de juicio, dando oportunidad a que el pueblo de Dios se convierta. ¿Y por qué tuvo que hacer esto Dios por su pueblo? Porque había un concepto generalizado que Dios ya no tenía el control del mundo, que Dios había doblado su mirada a otro lado. Esta idea había golpeado no solo a los falsos hijos de Dios, sino también a los fieles. El comentario bíblico adventista, tomo 4, página 607, dice: muchos que interpretaban que el saqueo desenfrenado cometido por las naciones paganas significaban que a Dios ya no le importaba lo que ocurría. El pueblo no veía la mano de Dios en el discurso de la historia. No veían que un propósito divino y supremo estaba en acción en lo que acababa de ocurrir, así como había obrado a través de todos los siglos. Incluso el mismo profeta fue afectado por el pensamiento de los exiliados desanimados. Se lamentaba día y noche por lo ocurrido a Israel. Elena de White comenta: una maravillosa representación simbólica dada al profeta Ezequiel durante su destierro en la tierra de los caldeos recibió la visión cuando estaba abrumado por recuerdos tristes y presentimientos inquietantes. La tierra de sus padres estaba desolada, Jerusalén despoblada. El profeta mismo era extranjero en un país donde reinaban supremas la ambición y la crueldad. Por todas partes veía manifestaciones de tiranía e injusticia. Su alma estaba afligida y se lamentaba día y noche, pero los símbolos que se le presentaron ponían en evidencia un poder superior al de los gobernantes terrenales. Libro La Educación, página 177. Se ha sugerido que quizás por esta razón se presenta como un procedente de esa dirección el viento tempestuoso que traía en sí la nube que ocultaba la divina presencia y el arco de la promesa. Por encima de los crueles monarcas de Asiria y Babilonia estaba entronizado el Dios de misericordia y verdad. Esta visión es de un profundo significado para el profeta, para el pueblo de Israel cautivo y para nosotros. Dios gobierna en su trono y está listo para hacer su obra en favor de nosotros. Por eso describe el profeta una gran nube con un fuego envolvente, alrededor de él un resplandor. Indudablemente se trata de un simbolismo de la presencia divina. Sigamos estudiando Ezequiel capítulo 1. Describe lo que ve en visión en los versículos 5 al 9. Leamos. De su interior parecía una forma de 4 seres vivientes. El aspecto de ellos tenía la forma de un hombre, pero cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pezuñas eran como pezuñas de becerro que centelleaban como bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenía manos de hombre. Los 4 tenían sus caras y sus alas. Sus alas se juntaban unas con otras, y cuando se desplazaban no se volvían, sino que cada una se desplazaba de frente hacia adelante. Al profeta se le muestran seres que nunca antes ha contemplado y a los cuales tampoco conocían sus oyentes y lectores. Debe describirlos con palabras que los hombres puedan entender. Una de las cosas que detalla es que estos 4 seres vivientes tenían la forma de hombre. A pesar de toda la extraña variedad de detalles que restaban aún por describir, la principal impresión era que los seres vivientes tenían forma humana. Se paraban y se movían erguidos como hombres. Pero estos seres vivientes tenían 4 caras y 4 alas. Los 4 seres vivientes tenían las mismas apariencias y cada uno de ellos tenía 4 caras. El versículo 10 de este mismo capítulo dice que las caras eran una de hombre, la otra de león, la otra de buey, la otra de águila. Y estos ángeles se desplazaban siempre de frente, es decir, podían moverse libremente. Dios le muestra a su profeta a través de estos querubines de 4 caras, guiados por una mano en sus alas, que Dios está dirigiéndolo todo,
que nadie le puede enseñar porque Él lo ve todo en todas direcciones, que nada en esta tierra ocurre por casualidad, que Dios está en su trono por encima del universo. Él lo gobierna todo. Elena de White comenta: la mano de Dios aparece en la visión de Ezequiel debajo de las alas de los querubines. Esto enseña a sus siervos que el poder divino es el que les da éxito y que colaborará con ellos si se desprenden de la iniquidad y purifican su corazón y su vida. Los mensajeros celestiales que vio Ezequiel, semejantes a una luz brillante que se desplazaba entre los seres vivientes con la velocidad del rayo, representa la rapidez con que finalmente avanzará esta obra hasta terminarse. Aquel que no dormita, que continuamente está en acción para que se cumplan sus designios, puede llevar adelante su gran obra armoniosamente. Lo que para las mentes limitadas parece enredado y complicado, la mano del Señor puede mantenerlo en perfecto orden. Él puede idear medios y formas para desbaratar los propósitos de consejeros impíos y de los que traman maldades. Esto está en la Review and Herald del 11 de enero del año 1887. Así que esta visión nos muestra a un Dios activo, un Dios que tiene el control, que sus designios se cumplen fielmente. En los versículos 10 al 12 se hace una descripción de estos querubines. Leamos. El aspecto de sus caras era como una cara de hombre y una cara de león al lado derecho de los cuatro, y como una cara de buey a la izquierda de los cuatro. Además, los cuatro tenían una cara de águila. Así eran sus caras. Cada una tenía dos alas extendidas por encima, las cuales se tocaban entre sí y con las otras dos cubrían sus cuerpos. Cada uno cambiaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu lo llevaba. Ellos iban y no se volvían al andar. Los seres vivientes representan a seres celestiales, pero estas cuatro caras representan que su obra la hacen de manera completa e integral. No hay un significado específico de lo que significan la cara del hombre, del buey, del león o del águila. No es necesario imaginar que entre los servidores de Dios hay seres con cuatro cabezas y que tienen cuatro alas. En ningún lugar la inspiración exige que se lleguen a esa conclusión. Sin duda, la forma que Dios eligió para estos seres vivientes en esta presentación profética tiene el propósito de simbolizar a los mensajeros celestiales en la función de la plenitud de sus tareas, de su poder y de su adaptabilidad. Pero algo interesante es que muestra que estos seres celestiales se desplazan hacia donde el Espíritu los llevaba. Estos seres no realizan ninguna acción independiente. Sus movimientos están en armonía con las indicaciones del Espíritu de Dios. Sigamos leyendo los versículos 13 y 14. En medio de los seres vivientes había algo como carbones de fuego encendidos que se desplazaban como antorchas entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del mismo salían relámpagos, y los seres iban y volvían como si fueran relámpagos. El profeta trata de describir en sus palabras la gloriosa visión que está contemplando. La apariencia de estos seres reflejaba la gloria de Dios y su justicia pura y fulgurante. Y entonces los ve corriendo y los describe como relámpagos, y con esta figura representa la velocidad de estos seres vivientes en sus diversas misiones. Elena de White comenta: la luz resplandeciente que cruza entre los seres vivientes con la rapidez del relámpago representa la rapidez con que esta obra avanzará finalmente hacia su terminación. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 353. A los hombres muchas veces les parece que los propósitos divinos tardan demasiado en cumplirse. Es verdad que ha habido cierta demora, pero el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundo libro del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. Un día, muy pronto, con terrible velocidad, irrumpiendo como una sorpresa abrumadora, el fin vendrá más rápidamente de lo que esperan los hombres.
Esta visión que recibe Ezequiel es para mostrarle que muy por encima de los designios del hombre, Dios cumple su propósito. Dios no está lejos. Dios está más cerca de lo que pueda imaginarse. Elena de White comenta, esta visión fue dada a Ezequiel en un tiempo en que su mente estaba llena de presentimientos lóbregos. Veía la tierra de sus padres desolada. La ciudad que había estado llena de habitantes ya no los tenía. La voz de la alegría y del canto y de la alabanza no se oían más en sus muros. El profeta mismo era forastero en un país extraño, donde reinaban supremas la ambición ilimitada y la crueldad salvaje. Lo que veía y oía acerca de la tiranía humana y el mal angustiaba su alma y lloraba amargamente día y noche. Pero los símbolos admirables presentados delante de él al lado del río Quebar la revelaron un poder predominante que era más poderoso que el de los gobernantes terrenales. Sobre los monarcas orgullosos y crueles de Asiria y Babilonia se entronizaba el Dios de misericordia y verdad. Hoy en los Testimonios, tomo 2, página 350. Dios todavía está en su trono y gobierna los asuntos de este universo. Apreciado amigo y hermano, a veces parece que Dios se ha olvidado de este mundo, que las cosas parecen desarrollarse caprichosamente, como que Dios ya no tiene el control. Pero eso está lejos de la realidad. Dios está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Dios todavía está al control. Dios todavía es el gobernante supremo. Y hoy viene a ti con este mensaje de paz y esperanza. Confiar en Dios es confiar en un Rey supremo del universo. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.